este programa, naturalmente, con el tema del momento. Hay monotema, uno combate siempre el monotema. El monotema hay que combatirlo, pero el monotema se impone porque naturalmente marca la pauta de conversación pública. Y hoy se reúne la Corte Suprema. Hay expectativa por la firma del fallo de la causa vialidad, de lo que pase con la expresidenta. Todo indica que no se van a pronunciar hoy, pero está demasiado caliente el asunto con la centralidad de Cristina absoluta, que ayer, en la sede del partido del PJ, hizo lo suyo, como sabe hacerlo bien, por supuesto, ¿no? Total. Como sabe hacerlo. Mirando para adelante, hay dos capítulos, siempre te lo decimos, ¿no? Separemos lo judicial y lo político, es cierto, Sí. se entrelazan, pero vamos con lo judicial. Lo que pasó ayer, y mirando para adelante, Sí. ayer el secretario penal de la Corte es un cargo muy importante, es como una última instancia que los 3 miembros de la Corte dicen, aunque no sea vinculante, dame tu informe, lo tomamos como una opinión, última opinión, y después fallaremos. No sobre la causa, sino sobre todo el proceso. Ese es No Diego Seitún. Exactamente, Diego Seitún, que seguramente del otro lado no lo conozcan, es cierto, una persona muy poco nombrada, Sí. y hoy lo vas a ver en todos los diarios con la foto tipo DNI. Diego Seitún, ¿qué le dijo a la Corte ayer? Sí. Rechacen todos los recursos, confirmen la condena, eso es lo que haríamos de este lado, dice Seitún, y aplicar el famoso artículo 280 del Código Procesal Penal, que es decir, la Corte dice, miren, todas estas instancias de la justicia fueron claras, nosotros no tenemos por qué inmiscuirnos acá, lo dejamos como está, se cierra el capítulo, Cristina Fernández tiene que cumplir con estos 6 años de prisión. Fue el último paso ayer. ¿Es el artículo Porque 280 que dice? el famoso 280, Ok. 280 del Código Procesal No me Penal. meto. No me meto, pero no es que Este no me no meto. es un tema para que trate la Está todo Corte. dicho. Claro, porque hay una mirada del peronismo que es, no podés no explicar por qué. La jurisprudencia de la Corte es clara, es, no me meto no porque no quiera decir algo, sino, mira, el proceso es claro. Y hay una instancia, otra instancia, otra instancia, se acabó, esto se falló. Claro, ¿qué pasaba ayer? Son 3 miembros de la Corte. Sí. Entonces, de un lado, había quienes marcaban, estos fallan mañana. Fallan hoy, perdón, por ayer. Faltaba esta instancia de Diego Seitún. Entonces, ¿qué dicen en la Corte? Tomemos esto, tomémonos una semana, lo que vos decías ayer, Rosenkrantz tiene un viaje a México, Sí. viaja a México, vuelve el lunes, y que sea la semana que viene que nosotros fallemos sobre causa vialidad. Pero, Moncho, ¿no tiene que haber algún tipo de justificación entendiendo? Mira que, o sea, yo creo que han sido muy contundentes las investigaciones, que se entienda bien, ¿no? Pero entendiendo que justamente el cuestionamiento que hace el kirchnerismo y que hace Cristina es al proceso en sí muy similar al caso Lula. O sea, lo que ellos aducen es que es un proceso viciado por intereses políticos. Exactamente. Sí. Bueno, El 280 no, o lo que se llama el artículo 280, lo que hace es permitirle a la Corte, o la Corte lo que hace es decir, estoy de acuerdo con que se revise el proceso o no estoy de acuerdo con que se revise el proceso. En definitiva, la Corte, aunque nosotros todos los días explicamos que es una tercera instancia, no funciona técnicamente como una tercera instancia. Dice, funcionó bien la justicia o creo que algo hay que revisar. Exacto. Ok. Cuando En dice- cualquier caso es una manifestación de que de que hubo debido proceso. Exacto. Claro. Y de que no hay vicio político, digamos. Exactamente. Pero entonces Ahora, sí hay una justificación. hay que una es esa, justificación. digamos. No, Sí, es sí. que es clarísimo claro. eso. Hay una Sí, sí, justificación sí. que dice, Ok. esto está bien investigado. Ok. nosotros Se acabó. decimos un fallo y no va a ser un fallo en definitiva. Es ¿no? una validación Es de una- los fallos anteriores. Exactamente. Pero Y tienen que estar de acuerdo los tres. 280, Sí. la mayoría de las decisiones de la Corte son 280. La mayoría de las decisiones son 280. Claro, ahora, Ok. a nadie que probablemente al 95 y probablemente al 99% de los casos, lo que le llega es un trámite judicial que dice Se acabó. rechazado, artículo 280, tal cosa, ¿no? Acá probablemente haya una declaración con argumentación. Del ¿no? proceso de la investigación. Sí, de validación Claro, de la investigación. Porque sí. no es que la Corte va
esto tiene que quedar claro, no es que la Corte va a decir, esta es la investigación, entonces nosotros sentenciamos Claro, que tienen que ser eso. 6 años. El Poder Judicial fue marcando las instancias y la Corte lo que tiene que definir es esto que marcaba Ceci. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el proceso? Estamos de Bueno, acuerdo los tres. Los tres. Insisto con eso. Eso es porque- fundamental, sí. Porque si alguno dijera, no, ¿por qué no revisamos este pedido de que la pena en vez de 6 años sea de 12 como... Exactamente. ¿Qué pasa ahí? Que es cierto que Puede pasar. todas las filtraciones dan cuenta de que eso no vamos a decir pasaría. que Yo creo que no. Que no Ok. pasaría. no. Ok. Yo Pero creo que está, va no, a a ver, pasar. pero está bien que marcar van a estar un... los tres de acuerdo en la misma posición. Sí. Información tuya. Información de mis, Sí, sí, mis de compañeros reunida Sí, de política. Todos los colegas que hacen judiciales sí. hablan de... Sí, 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 ayer- todo. Y Angulo en Infobae lo viene marcando hace sí, Martín, por lo menos no sé, 60 días que... Sí, Martín, sí, además Martín ha marcado muy bien esto de que el fallo puede caer en cualquier momento. La fecha de inscripción de la Ok. de la postulación de Cristina Kirchner no es determinante para que cambie la posición del fallo. El fallo podría, todo indica que no lo va a hacer y que es Pero- inminente, que sería en las próximas 2 Podría semanas, ser pero en agosto podría si ser. fuera, eso. si fuera el viernes 5 de septiembre, antes de las elecciones, cuando Cristina no tiene fueros, Sí. la sentencia se ejecuta. Lo ha descrito muy bien Martín Angulo acá en Infobae y eso lo han validado fuentes de altísimo nivel en la Corte Suprema. Si el fallo cayera, por ejemplo, aunque todo indica que es inminente, ¿no? Siempre siendo esa Sí. salvedad, todo indica que sería el martes que viene. Pero, como dice Ceci, el fallo podría caer más allá del 19 de julio y antes de septiembre. Es decir, con una Cristina inscripta, ya como candidata, ahí se abre esa discusión sobre si tiene fueros o no los tiene cuando Los está fueros inscripta. están- Una vez que sos electo. Los Claro, fueros bueno, están después pero hay de una discusión. electa, no cuando, hay discusión. no Claro. cuando asumen, Moncho, ¿no? Está cuando discutido. sos electa. Sí, es verdad. Eso está discutido. Yo pienso lo mismo, pero está discutido. Está discutido. Yo digo, para abrir todos los... No, hay un yo montón de... leí el artículo y me parece que no Que hay es manera de contundente. discutir que es cuando está Pero lo inscrita o están está discutiendo. electa. Pero lo están discutiendo. Porque la norma dice a partir de ser Elegida, electa, claro, para mí también, Elegida, sí, sí. no habiendo asumido, ¿eh? Claro. O sea, con haber sido electa, digamos, el domingo 7 de septiembre a las 21 horas, cuando se conozcan los resultados electorales, Sí. Otra vez estamos Pero en el... Cristina, fuera. perdón, en un escenario de prisión domiciliaria, ese escenario echa por la borda la candidatura de Cristina. Sí, Sí, Y absolutamente. ahí por eso es que ayer ya se discutía, y ahí nos Como- metemos en el ámbito político, que es, Sí. ¿qué hacemos en la tercera? ¿Ponemos el apellido Kirchner, lo ponemos a Máximo? ¿Buscamos ese ausentismo? ¿Qué dice? Perdón. Vayamos un paso atrás. Cristina en prisión domiciliaria. Sí, Estamos sí, hablando sí. de ese Sí. escenario. Moncho, Sí, vos, no, vas no. con la- Sí. vos tenés la cabeza de la rosca Eso, a una por eso. velocidad. O sea, Es que- ayúdanos sí, a muy entender fuerte, cómo se muy imaginan que fuerte. va Que a la imagen funcionar es muy fuerte. Y Claro. Cristina está dejando correr esto de me voy a quedar en el departamento, ahí en Constitución, Montserrat. cerca de mi hija, y me voy a quedar con prisión domiciliaria ahí. Ya tiene más de 70 años. Ayer, y esa va a ser la imagen. Qué La última bien. imagen de un expresidente preso es la de Carlos Saúl Menem. El único En la que- quinta de Guaranian. Guaranian. Bueno, yo me acuerdo de las guardias periodísticas Torcuato. detrás de la ligustrina. Sí. Yo me acuerdo tengo la fotos, imagen ¿no? de Menem caminando hasta una mesita en el parque. Ay, tengo la misma tenés? imagen. ¿De qué revista es? Y de alguna, porque se ve que los Gente, fotógrafos estaban Orfeo. parados ahí. Y él certificado de caminando. dignidad. Certificado de dignidad, dijo Cristina ayer cuando habló en el PJ, como, ¿por qué lo planteó así? Dejó ese título para el peronismo. Ahora vamos a ir igual a las ausencias. sí, sí, sí. Porque ahí está la Sí, otra sí. discusión que es la política, que para mí... Te quiero hablar de Por eso. de eso los miro títulos. para... Sí. No, de los títulos, pero de algo que estaba pensando. Cristina, yo creo que el problema que tiene es que le habla a los mismos, no le habla a nadie más que a su gente. Le está hablando al peronismo, sí. ¿Cómo acierta con la retórica peronista cuando tiene que hablar? Ayer dijo, soy una fusilada que Una vive. fusilada que vive. Soy Recordando en el día de los fusilamientos, ¿viste? En el de día José del León recuerdo Suárez. de José León Suárez, la tipa cómo se apropia de la memorabilia peronista y cómo va a trabajar ella para ponerse en el lugar de Perón proscripto. No, pero Muy es que interesante es la cómo maneja especialidad eso. de la Sí, casa, obvio. forzar biografías y forzar Tenemos lectura eso. histórica. Sí, Tenemos sí, tape, sí. tenemos tape para ir en esa dirección. Dani. Dale, a ver. Mientras caminen por la calle, libres de polvo y paja, los que hicieron megacanjes,
endeudaron 2 veces al país con el Fondo Monetario y lo siguen endeudando sin saber dónde están los miles de millones de dólares. Los de las autopistas, de los parques eólicos, los del correo sin dar respuesta, siguen en libertad. Créanme que estar presa es un certificado de dignidad, créanlo, porque lo siento de esa manera. Lo siento de esa manera. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿Van a comenzar a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas? Bueno, entonces, hermano, pensá en otra salida, porque yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país, no haya liderazgos que puedan conducir un proceso político. Esa alternativa, en esa parte me quiero quedar para entender por qué el peronismo discutía y mucho lo de ayer. Dale, buen chiste. Primero una imagen. Ayer lo ves a Axel Kicillof y al lado están, ahí tenemos la imagen. De un lado está Mayra Mendoza, que es como la voz de Cristina de la Cámpora en la provincia de Buenos Aires, enfrentada, pero a matar o morir con Kicillof. Del otro lado está Mariel Fernández, que estuvo acá en Infobae, es intendente de Moreno, del movimiento Evita, y dice, la nuestra es Cristina, la candidata, la líder es Cristina. ¿Por qué se sentó Kicillof? El domingo a la tarde hay un grupo de WhatsApp, como si estuviéramos todos nosotros con la producción, todo muy lindo. Sí. Y ante la novedad que podía salir el fallo, la intendenta Mariel Fernández pone compañeros, con X obviamente, compañeros, dada la gravedad, tienen que estar, los invitamos a que todos estén a la tarde en el Instituto Patria para bancar a Cristina. A los 3 minutos, Kicillof manda a él personalmente y dice, Mirá yo no la voy a... hora, si vos sabés exactamente con cuántos minutos de diferencia mando. 3 minutos. Tardó Kicillof en leer el mensaje, me Es imagino literal, el domingo en ok. La Plata diciendo, no te la puedo creer. Ajá. Y pone Kicillof, no voy a poder estar, estoy en La Plata, mando gente al Patria. Como diciendo, mando a algún ladero mío, pero yo no pienso ir. Tremendo. Al instante, Mayra Mendoza, como apretándolo al gobernador, dice, ahí estaremos, compañera, porque todos tenemos que estar ante la gravedad de esta situación. O sea, Kicillof el domingo de la noche dice, yo acá no voy. No voy. Qué complicada. Tremendo. ¿Qué pasó en el medio? Sí. Ayer, cuando esto empieza a escalar, Parrilli dice acá en Infobae, no lo invitamos a Kicillof. Mentira. Era mentira. Parrilli. Lo invitaron. Sí. Lo instaron a ir y Kicillof decía, yo no pienso ir ahí. Porque fue el único gobernador peronista que se presentó en el PJ. Toda la reunión iba a ser en el Patria. Kicillof reúne a sus intendentes y ahí dice, tenemos que estar. Y sí. Tenemos que ir, pero no fue con todos. Ajá. Porque ayer lo que me decía alguien del peronismo bonaerense es, mira, te quiero leer textual el mensaje porque Qué es incómodo todo esto para Kicillof, Tremendo. Incómodo, qué incómodo. Es incómodo Qué incómodo todo. Qué incómodo. para su figura, Incluso pero mira. tener a Cristina presa también es incómodo para Kicillof. Ah, bueno. Del mismo modo que es incómodo para Milei. me dice, Del mismo modo. le digo, al final esto los termino ordenando un poco. Me dice, Cristina manejó a su criterio, me dice este peronista, que no está referenciado en la Cámpora, ¿eh? Manejó a su criterio en los últimos años y esto ya no nos sirve en el peronismo. Tenemos que ver, el fallo va a ser un punto de inflexión. O es un gran revuelo o es el fin de un liderazgo. Están parados ahí. Y ahí vamos a las ausencias. ¿Por qué insisto con esto? De ¿quién fue al operativo Clamor ayer en el peronismo? Uno imaginaba, no sé, Jaldo, Jalil, Sáenz, referenciado en Sergio Massa. El propio Sergio Massa sentado ahí quizás. Ah, claro, No. es verdad. No fue. El núcleo, Es cierto. Esa no estuvo el ahí núcleo tampoco. duro y mucho aparato afuera de militancia. Sí, Todo- pero- fue aparato, ¿eh? Lo de ayer era aparato. Aparatito. Para aparato era muy No, poco. no, era muy aparatito, poco. digamos. Pero Aparatito. lo que quiero decir es que no La había. comparación Claro, de- no había. No se dieron esas convocatorias de. ¿Te acordás 2016? El escenario bajo la lluvia, que 2016. Cristina sea candidata. No, Bueno, más es En reciente. Comodoro Pi.
decís bueno, vos. 2016 Sí, en Comodoro 13 de Pi. No, yo abril digo recientemente cuando se estaban dirimiendo las candidaturas presidenciales y ese operativo clamor que buscaron, También. forzaron un poco, pero sí fue Sí. multitudinario, ¿no? Es verdad. Esto era... Esto fue en la plaza. Bueno, y entonces, mira, tenemos una placa que nos venía a colación de quién estaba de qué lado, ¿no? Y mira Esa. esto. Ah, Esto era lo que esta habíamos está buena. armado de los intendentes que estuvieron y los que no. Es la placa que parece una boleta. Claro. claro. Ahora, Ahí si yo está. te digo, Kicillof, mirá lo que te digo, casi pedía gritos que lo sienten con Espinosa. Y es la mancha venenosa, Espinosa, pero bueno. Claro. No, está, Pero está. Pero por lo menos están en su No, pero lista. eso, Pero eso está. apoyo electoral. Pero son 2 para millones de Kicillof, votos. Claro. Kicillof, de todos los que ves en esa lista, fue con Mario Seco de Ensenada, recontra jugado. Sí. Fue gente de Ferraresi, recontra jugado. A que Axel, lo rompes o rompes. Y después fue con Carly Bianco. Esos 4 fueron. Claro, Juan José Musi, de Verazategui, que es uno de los que planteó, che, ahí habría que estar y Sí. demás. Todo se empezó a jugar como un... Sí. Bueno, yo banco, tiro un tuit, pero No estoy. no estoy. Claro. claro. Probablemente si fue con Seco y con Ferraresi, fue con. Bueno, y con Bianco fue con las personas con más Con los negociadores. con Claro. más enfrentamiento, Claro. Con los y más negociadores. tensión con Y el te- kirchnerismo, ¿no? Y te cierro con esto. Sí, que te quiero hacer una pregunta Fue, muy importante. Dale, fue de PJ ayer, porque fue en la sede del PJ. Sí, sí. Fue del PJ y cuando uno empezó a mirar Sí. No era PJ. era la cámpora dentro del PJ. Problema para el justicialismo, pero bueno, decidan ustedes. Tengo una pregunta muy importante para hacerte. ¿Cómo llegamos hasta acá? Moncho a placas. Bien, Muy tenés razón. ¿Cómo llegamos hasta acá? Es Muy un eslogan. orgánico, muy orgánico, natural. Pará, no, ¿Cómo pará. fluyó? Pará que yo me sorprendí, estuvo bien jugado. Para nada le dijo Vanina que. Claro, yo no la tenía esta. Pero es cierto, no, porque ayer, Ahí en el está. trajín de todo esto, cuando escuchemos a Carlos Campolongo hablando de peronismo, ¿no? Ahora se viene En el Carlos trajín de Campolongo, todo sí. esto, le dijimos a Juan Tenemon, Juan, ordenemos en una línea de tiempo lo más resumida posible. Es muy difícil de resumir esto porque son muchos años. ¿Por qué llegamos hasta acá en vialidad? Sí. Para que vos del otro lado entiendas, pero entonces no es la corte que se desayuna y dice, ok, vamos a fallar contra Cristina. 2008, acordate. Mirá, ¿quién? Primera presidencia de Cristina, venía de Néstor Kirchner, era un kirchnerismo que volaba. Y los medios de comunicación en ese momento, también hay que decirlo, iban con la opinión pública. Sí. Y la opinión pública no quería escuchar noticias de corrupción. Carrió denuncia entonces por asociación ilícita, fraude del Estado, de abuso de funciones y negociaciones incompatibles con su rol a los Kirchner, a Julio De Vido y al ex empleado Lázaro Báez, que de la noche a la mañana dijo, me pongo una constructora si va por acá. Pero sí. Y eso fue en 2003. Avanza la causa. 2011, y acá ya estamos en otro momento del kirchnerismo. Ercolini se declara incompetente y le da la causa y remite la causa a Chaco y Santa Cruz. Vos dirás, ¿por qué? Sí. Bueno, avanza. La Justicia Provincial de Santa Cruz cierra la causa. 2011, acordate, el poder político del kirchnerismo, donde la justicia, con sus tiempos también, dice, no, capaz que en esto no me meto, veremos qué pasa después. Y lamentablemente, esa es una de las preguntas que nos hacemos con la justicia, es, ¿avanzan cuando el poder político está en decadencia? Sí. Me pregunto, por ejemplo, caso Libra, que hoy la justicia, la verdad que Ercolini va despacito. El fiscal Tayano, perdón. Tayano, ¿no? Sí. Quizás, sí, Tayano, quizás. Cuando las noticias sean otras, ¿avanza o no avanza? Bueno, 2013. Sí. Mariana Zubik, ¿se acuerdan de Mariana Zubik? Presenta denuncia ante la Justicia Federal de Santa Cruz. Y acá se reabre bastante fuerte. 2013, chicos. Sí, sí, 2013, Estamos hablando hace correcto. 12 años. Abril, marzo. Exactamente. Sí. Avancemos. La causa queda en la justicia provincial y ahora, una vez que Cristina sale del poder, mira lo que es esto. No, claro. Iguacel, acá director de vialidad, funcionario de Mauricio Macri, auditoría sobre las obras realizadas en Santa Cruz, se presenta una nueva denuncia, todo esto en 2016. ¿Cómo hizo Juan Tenenbaum todo esto? Porque la verdad que hay que bucear, para Leer la fecha. y leer y Te leer. volvés loco con esto. Los la fiscales verdad. Policita y Maíquez presentan su dictamen e imputan a Cristina Fernández. Se cita a Cristina Fernández a declaración indagatoria. Esto fue lo que marcábamos con Caro, perdón. Sí. Lo que fue el acto de Cristina en Comodoro Pi. Se presenta a declarar en Comodoro Pi, 31 de octubre del 2016. Se confirman los procesamientos.
Fíjate todas las instancias. Todo esto es ruta del dinero acá, ¿no? Exactamente. Todo esto Vialidad. Vialidad. pero es que es, Sí. es un desprendimiento de ruta del dinero acá. Vialidad, Pero para entenderlo mediáticamente. La ¿no? causa Que- de la ruta del dinero acá es el lavado de dinero Claro, y de ahí se abre proveniente. vialidad. Pero Casación es Penal ratifica los procesamientos. La causa en 2018. troncal es Sí. ruta del dinero acá. Perdón. Moncho. Ercolini eleva la causa a juicio en 2018. 2019 empieza el juicio por presunta defraudación contra la administración y asociación ilícita. 2019. Claro. Entiendan los procesos judiciales. Se indaga a la expresidenta 2 de diciembre del 2019. Acordate, estaba por asumir Alberto Fernández. Exacto. Y Cristina Fernández de Kirchner. Wow. 2022. Wow. ¿Se acuerdan lo que fue esto acá? Fue una cadena nacional de Luciani y Sí. al instante Cristina Fernández en el Senado diciendo presa o muerta. Cristina Kirchner durante los alegatos, pide la condena de prisión de Cristina Kirchner. 2022, la expresidenta durante los alegatos dice que el juicio parece un pelotón de fusilamiento. Impresionante. 6 de diciembre se condena a Cristina Fernández por administración fraudulenta Sí. en perjuicio de la administración pública. Llegamos a noviembre del 2024. Casación Penal rechaza el recurso presentado por la expresidenta. Fíjate, Sí. se fueron presentando recursos y cada recurso fue rechazado. Claro, claro. Por eso es que la Corte llega a esta instancia y lo que plantea es o estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el proceso. Sí. Lo último, llegamos al final. Cristina apela frente a la Cámara de Casación. Esto fue en febrero de este año. Marzo, Casación declara inadmisible la apelación. 31 de marzo, Cristina presenta un recurso de queja frente a la Corte Suprema de Justicia. Acá viene este enfrentamiento con Ricardo Lorenzetti. ¿Nos queda alguno más, Vani? Nos cerramos acá. Estamos Ahí bien. está. No, lo Claro. que es interesante para decir acá es que finalmente todo esto después es historia argentina. Después, al fin de cuentas, son 20 años de historia. Son 20 años de... ¿A qué cámara le hablo? Que estoy a las 6. Son 20 años de historia. Finalmente es la historia de todos nosotros, de nuestra vida. En el 2028 se cumplen 20 años del comienzo de esta historia. Y en el medio de todo esto, claro, uno tiene un poco lo que yo otro día me quejaba de la sensación de Día de la Marmota, de que Del vivimos país siempre en déjà el vu. mismo... Claro, país déjà vu, vivimos siempre en el mismo día. Tenemos la sensación de que Cristina, siendo central en la discusión, lo de anoche fue lo mismo de hace 3. No estoy haciendo una crítica, Sí, sí, simplemente sí, obvio. es una fotografía. Vamos a preguntárselo. Está con nosotros Carlos Campolongo, periodista, abogado, psicólogo, docente universitario. Un hombre que sabe. Y Solo sé que no sé nada. además es humilde. Filósofo. Carlos, no sé si esa sensación de que finalmente esto va a haber que acomodarlo de alguna manera para entenderlo como un suceso histórico, como un acontecimiento en el tiempo. Sí, no es lo mismo que, yo te diría, algunas otras conductas del pasado de nuestro país, que es echar mantos de olvido, digamos. Claro. Porque creo que así no se puede construir un país con proyección. Y me refiero a todo, lamentablemente, desde la ventaja que fue llegar al proceso democrático y llegar hasta hoy con cortocircuitos, pero que se fueron solucionando institucionalmente. Claro. Evidentemente tenemos ahí un problema concreto para la elección que viene. ¿Cuánta gente va a ir a votar? Claro. Este es el problema. Es un Porque dato. en la medida que se erosionan las credibilidades, bueno, evidentemente es un sálvese quien pueda, viva la Pepa, en fin, entonces no se puede construir un país en serio así. Una pregunta. La que ¿Qué quieras. significa para el juego democrático que el tribunal, el máximo tribunal, entre justamente en el juego democrático y saque de juego a un candidato que tiene mucha representación? Porque ese 35% es un 35% a nivel nacional, por lo menos, y un 40% en la tercera sección, por lo menos. Eso es Cristina. Y sí, habría que ser más maduros en conjunto, inclusive no echando mantos de sospecha en el movimiento de los máximos juristas, digamos, que examinan las leyes. Entonces, es lo que vos señalás, es un problema que habrá que ver cómo se va metabolizando en el tiempo próximo. Ahora, sinceramente,
quiero hacer no una retrospectiva, pero sí ver el presente con las cuestiones del pasado. Hubo momentos de mucha honorabilidad en la Corte Suprema de Justicia. No voy a hacer el juicio ahora, menos en este momento que tienen que pronunciarse. Pero convengamos que la fe en la justicia es una cosa, un valor muy deteriorado en la Argentina. Pero estamos hablando de la Corte, pero podemos hablar de algunos juicios laborales o fuero laboral, podemos hablar de lo civil y comercial, podemos hablar de todos los fueros, en donde a veces hasta te comentan que se tarifan las sentencias. No son todos los jueces iguales, ¿eh? Ojo, yo no estoy en esa destrucción. Pero bueno, son cuestiones que hacen a la Pero falta lo de madurez. cierto, Carlos, es que no hay algo muy llamativo en el peronismo o en los sectores que defienden a Cristina en hacer solo una defensa política. No hay nadie o prácticamente nadie que salga explícitamente a decir pongo las manos en el fuego por la inocencia de la expresidenta de la República. Ni siquiera ella misma que hace una defensa solo política. Me lo repito constantemente, digo, si a mí alguien me ofende con cualquier insulto, Sí. o cualquier agravio, yo reacciono. Claro. Reacciono inevitablemente. Acá se han dicho cosas de expresidente, del actual presidente, de la... Se dicen cosas que parece que... vos lo saben perfectamente. Sí, sí. Ustedes. Existía un lance, que fue prohibido por la Iglesia además, que era el duelo. Sí. Esto era la historia. Esto era no caer en estas paparruchadas que tienen más de espectacularidad, de no combatir la cleptocracia de nuestro país, Claro. que es sofismo, que no es lo mismo que retórica, es decir, mentir y saber que uno está mintiendo, y sobre todo lo que decía la amiga acá, es... Pero, che, nadie se siente ofendido, no, porque no hay que hacerle lugar al otro. Es todo un juego muy berreta. Yo pienso, y si los dos tienen un punto donde tomar con verdad, es decir, la Corte dice, a ver, señora, las pruebas están, usted es culpable y se acabó. El peronismo diciendo, no pongo las manos en el fuego porque sabemos lo que pasó, pero ustedes usan esto, todo político de alta esfera de poder puede ser condenable y pueden citar a Macri, etcétera, etcétera, y usan esto para sacar de la cancha a una dirigente política. Como no lo pueden sacar en la urna, lo sacan con el Poder Judicial. Y los dos se toman de un caso. Mi pregunta es, ¿cuán riesgoso es? Y lo pienso en Cristina, lo pensé con Lula, lo pienso con Bolsonaro. ¿Cuán riesgoso es sacar de la contienda electoral por corrupción a alguien que tiene representación popular? Evidentemente volvemos sobre lo mismo, que es la falta de confianza en las instituciones. Vos citabas el caso de Bolsonaro, que además fue revisada la sentencia. Fue revisada. Ahora, también Cristina rápidamente se aferra a una suerte de parodia de Perón. Sí. ¿Están de acuerdo ustedes? Absolutamente. Soy una fusilada que vive, dijo ayer. Una Por eso, parodia tú de me- Perón. ¿Por qué No, te reís? porque me gusta la... Te voy a robar el título, por eso. Es una parodia de Perón, no pienso citarte. Pero no, tenemos un viejo dilema. Por eso. No, pero ¿sabés lo que pasa? Yo voy a un solo punto. A ver. No es lo mismo lo que se conmemoró ayer, ¿sí? Con los fusilamientos en León Suárez. Perón no tenía Otesur, no tenía otro hotel. Perón tuvo la precariedad para vivir, que le tiraban unos mangos para que en su gira de Centroamérica pudiese sobrevivir. Pero no era un rico, como lo acusaron los gorilas muchas veces. No era rico. ¿Y dónde está además la fortuna que dejó Perón? Pero lo cito esto, para que convengamos que, bueno, no sé si la historia se repite o no, pero que se imita sí, pero con malos imitadores. Lo que pasa es que no es una trampa pensar que la justicia no puede fallar porque la persona es una... O sea, le saco los nombres, ¿no? La justicia no puede fallar porque la persona es una política cuando el delito que se imputa es penal. O sea, Perón tuvo una cuestión política
Por eso es una Sí, persona considerada con tribunales especiales, ¿no? proscripta. Convengamos. Y exactamente. Acá lo que hay es una acumulación de procesos en la justicia con todas las instancias, con todos los jueces y fiscales fallando en el mismo sentido a lo largo del tiempo, y de golpe la justicia no se puede pronunciar porque eso sería proscribir. ¿No es un disparate? Bueno, por eso volvemos al principio de la conversación. Digo, la ejemplaridad juega un rol en esto. Bueno, hay que aceptar, serán 3, no es la conformación que corresponde bien. Todas las situaciones que se puedan alegar. Pero lo cierto es que en este momento habría que hacer justicia. Ok. Justicia. O sea, lo que hay que esperar ahora es una definición de la Corte. Carlos, vuelvo sobre algo que planteabas al principio que tiene que ver con una crisis de representatividad. Yo te quiero desafiar un poco esa idea pensando en algunos casos de figuras resonantes, gravitantes en la política, hoy ejerciendo los máximos cargos públicos en el escenario internacional, que fueron juzgadas y que sin embargo eso no necesariamente fue lo que hizo mella en los procesos institucionales. Luis Ignacio Lula da Silva luego llegó a ser presidente. Hoy hay un proceso que va a ser extenso, y atención con lo que pueda pasar con Bolsonaro, porque los delitos que se le imputan son delitos graves, digamos, contra el Estado, ¿no? Donald Trump tuvo una condena, sin pena efectiva, pero tuvo una condena. Y por supuesto tiene otros procesos judiciales abiertos. Y esto no hizo per se mella en la institucionalidad ni en la representatividad de estas personas o del sistema político en general. ¿No es una forma, al contrario, de saneamiento? Porque digo, si montar casi un aparato cleptocrático no tiene costo, eso sí pensaría que tiene un problema de representatividad, ¿no? Es un tema muy complejo que a esta hora es difícil resolverlo. Yo, por ejemplo, te doy algo que también vengo pensando hace tiempo. Las malas palabras usadas, no las malas palabras de la puteada, sino las malas palabras. Sí. Entonces, hemos pasado todos estos años, te insisto, sin que haya habido una réplica clara de los afectados con respecto a esta cuestión. Y la segunda cuestión, muy equivocada, es que hablamos de la necesidad de una reforma política, ¿sí?, para poder sustentar mejor las representaciones. Sí. Y la reforma política termina siendo una reforma electoralista, que es otra cosa. Claro. Estamos hablando de una cuestión... En la época de Alfonsín hubo una comisión de destacados que trabajaron mucho tiempo, se propuso ahí las reformas que en parte se admitieron en el 94, no la de transformarlo en un parlamentarismo a la Argentina. Hay un montón de temas para discutir sobre la representación. Sí. Algún mecanismo de representación tenemos que encontrar, porque si no, estamos cerca de las tiranías, de las dictaduras y de todo eso. Quiero traer de vuelta algo que me parece que se abrió en la conversación, que es el tema de la idea del peronismo. Porque no hay nadie... Me hago cargo. No, ¿cómo no se lo voy a preguntar a usted? ¿Por qué no hay nadie, o pareciera no haber, parecido a lo que le dijo Caro con su pregunta, pero quiero ir al tema de los valores peronistas? ¿Por qué no hay nadie haciendo la salvaguarda y la diferencia de Cristina no es lo que dice defender? ¿Por qué en el peronismo no hay nadie diciendo, no, Cristina no es Perón? ¿Por qué no hay un sector que diga que se Algunos lo han dicho. ¿Y por qué? Bueno, por ahí me lo estoy perdiendo yo. ¿Sí? no. A ver. Yo. Claro. Yo sé que Pienso, usted... está bien, Digo, pero pienso Cristina... alguien con poder en el peronismo. con Un poder. gobernador. Mire No sé. cómo el abrazo que le pega a Cristina al símbolo hace que se lo quede entero. Te voy a decir una Y no hay cosa nadie global, diciendo... no para todo el peronismo, para parte que se autodenomina peronismo. Sí. La obediencia de vida en nuestro país tiene sus secuelas. Entre la obediencia de vida y la gratificación de que la política es un modo de ascenso social y no la lucha por unas ideas y por ideales, ahí está la diferencia. Tremendo. ¿Pero no es molesto que tremendo. Cristina sea el peronismo? Sí, lo que pasa que vos si tuviese
mala leche, ¿qué me diría? ¿Qué tenés, el peronómetro vos? Claro. ¿Sabés las veces que me lo han dicho? No, jamás lo se lo tengo. diría. Tengo una trayectoria La que tiene. seguramente me equivoqué, seguramente cometí errores, pero nunca estuve en el oportunismo político. Cuando yo tuve que resignar un lugar en una lista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los agarré a mis compañeros, porque eso también es conducción, y le dije, muchachos, si nosotros estamos enunciando estos valores, Claro. hay que resignar. Bueno, ¿Qué vas pero a hacer? ver, convengamos, Carlos, en 2019, cuando, viste, el Perovi decía que Cristina ya fue en 2016, me acuerdo y demás, cuando ella dijo con el dedo, es candidato es Alberto, digo, todos aprovecharon esa decisión para... Entramos todo de nuevo, ganamos. Hasta Massa dijo, bueno, cambié de idea, ya no los voy a meter presos. Vamos todos con... Vamos, digamos, porque también hay una utilización del peronismo de... Muchachos, tenemos que ganar elecciones. La respuesta a la Si pregunta ella de gana Gonza ele- es porque es la que tiene más votos, me por parece. eso, o sea, ella gana elecciones. ¿Por qué no hay Cuando- nadie poniéndosela Vamos. enfrente? Mirá, Si Porque no tiene gana costo elecciones, la enfrentás. electoral. No aparece un dirigente peronista. Yo lo chicaneaba un poco al gobernador de Salta cuando le dije a Sáenz acá. Le dije si el futuro era Kicillof fue Cristina y me dijo, ¿por qué no puede venir del interior? Como diciéndome, eso es muy porteño. Dije, bueno, aparezcan. Cada vez que intentaron, que Intel intentó en la interna peronista, se guardó, ninguno apareció, nadie levanta la voz. me encanta el peloteo, me encanta. La verdad que me siento fenómeno. Bien, Reviví. bien, bien. Y voy a hacer una cita, porque si no dejaría de ser peronista si no hago una cita. ¿Viste? El general Perón, cuando ocurrió el golpe de Estado que lo derrocó en el 1955, dijo en el exilio: si tenemos razón, hemos de volver. Y si no la tenemos, es mejor que no volvamos. Eso es, yo diría, el sentido común de una persona. No aferrarse a algo y engañar con ese algo si es por esto, por esto, por esto. Claro. Miren, la justicia determinará, quedará establecido las causas, Sí. la causalidad que causa. Y bueno, y Lo que- punto. pero se genera un hecho crucial que Sí. es, si hay punto de quiebre, suponiendo que Cristina termina fuera de juego, es incómodo hasta para reconstruir el próximo líder que sea, a Kicillof, claro. por ejemplo. Es muy incómodo. Con un tener fantasma la enorme figura que Cristina- Un fantasma vivo que vocifera desde algún lugar. Argumentando y lo proscripción. que dice tiene impacto. O sea, no es un punto de partida nuevo, razonable y fresco. No, estoy de acuerdo con vos y es un dilema. Es realmente un dilema, ¿viste? Porque de alguna manera, con estas confusiones mundiales y de la Argentina sí, que sin estamos duda, sin duda. viviendo, Sí. estamos perdiendo, y las nuevas tecnologías también, Sí, también. estamos perdiendo el discernimiento. Este era un concepto que le gustaba mucho al Papa Francisco. El discernimiento. ¿Qué significa el discernimiento? Que podés diferenciar el bien del mal. Fantástico. Conductas. Fantástico. Le falta... hay un punto de falta de ambición, de poder en el mundo gobernadores o en el mundo de los referentes o los líderes del peronismo que le podrían disputar el espacio de poder a Cristina. El verticalismo tradicional del peronismo no deja que crezca nada hasta que no se corra un líder. ¿Qué es lo que pasó que 20 años después la figura más controvertida es la que sigue teniendo toda la centralidad? Qué complejidad tu pregunta y tu reflexión. Pero por eso acá tenemos un rato largo para charlar. Ah, bueno, porque es muy complejo, es muy interesante. Primero que yo creo que tanto el enfoque, vamos a llamarlo clasistamente marxista, como el no marxista, no entienden los cambios que se están dando culturalmente en la sociedad, para bien y para mal. Triunfa mucho el egoísmo, el solitarismo, Sí. y no la causa común, por ejemplo. Eso lo vemos en los juicios, en los juicios no jurídicos, sino Sí, simplemente en las conversaciones. En la conversación. Bueno, pero eso ¿Viste? también tiene mucho que ver con esto de lo que venimos hablando. Porque nos vendieron el cuento del colectivismo y con ese cuento había unos pocos que se llenaban de plata, ¿no? Absolutamente. Un foquismo de cartón pintado son Totalmente. esos Sí. tipos. Totalmente. Perdón por el paréntesis, pero me Foquismo- parece que era relevante, ¿eh? Foquismo de
cartón pintado. Te venden esa con la boquilla, digamos, pero después en los comportamientos quiero verlos. Amarrocan. Ese es el... Pero es un tema muy, Bueno, muy... y el muy- liderazgo, claro, y el proceso el tema, bueno, porque ahí tenés una cuestión cultural donde, bueno, todas estas cosas que hemos mencionado y que tienen mucha más complejidad, van modificando morfológicamente. Yo digo que hay que volver a hacer a reescribir la antropología, porque con las redes sociales hay que reescribir la antropología. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque los gustos... fíjate vos que uno de los problemas o interpretaciones que se da actualmente en nuestro país es la que ha perdido acá es la clase media. Que es en parte cierto y en parte no. Pero además ya los enfoques clasistas de izquierda o de derecha no sirven para interpretar la realidad. para nada. Este es el problema. Pero no es que estoy apelando a una frase común, la derecha y la izquierda no existen. Sí existen, lo dice Bobbio en un excelente libro que yo recomiendo sobre la izquierda y la derecha. ¿Viste? Pero bueno, hay que construir de alguna manera ciertas cosas. Entonces... Ayer se usaba mucho la palabra organización, lo escuché ahí en Mateo, ¿no es cierto? ¿Qué organización de qué y para qué? ¿Para volver a hacer lo mismo? ¿Para mirar solamente una sociedad desde el economicismo más rancio? Sí. No. Entonces, para que el de otro lado entienda, ¿cuántas campañas electorales tenés encima, más o menos? Desde el 73, Ahí no está. sé. Si llega acá No Kicillof, estuve en todas, pero... si llega acá Kicillof y te dice, Carlos, ¿hice bien o hice mal en enfrentarme ahora? Más allá del fallo de la Corte. Para mí, le digo, hiciste bien en enfrentar. Ahora. Sí, sí. Hiciste Hiciste bien bien en enfrentar. ¿Por qué? Preguntaría, digamos, ¿por qué? Porque los liderazgos no se regalan tampoco, se construyen. Y bueno, yo tengo obviamente mis críticas, puedo tener con Kicillof de ideas, no en lo personal. Quiero ir al armado de una campaña, eso, a lo pragmático de hay que... Muy marxista y poco peronista para vos. Muy marxista y poco peronista para vos, Kicillof. No, eso me parece, yo macartista Pero no soy. Yo daba Marx carajo. también en sociales. Sociales. Acá puede dar fe. El alumno. Un muy buen alumno. Mi último final para probar, siempre lo digo, mi último final para egresarme, me bochó 2 veces. Oh. Lo odié toda mi vida. Mi última instancia era como el fallo de la Corte, lo mío. ¿Cómo aprendiste? Por suerte entré. Yo dije, si este tipo me reprueba de nuevo, dejo la carrera. Por un final, por culpa de ¿Qué Campolongo. materia era? Ya ni me acuerdo. Planificación de la actividad periodística 1. Para mí era Campolongo 2. Espectacular, Nosotros decíamos Campolongo 2. qué bueno, Entré, bueno. temblaba. Y Campolongo me dijo, a vos ya te... Ya te boché 2 Y veces. me tuvo piedad y me dijo, La te tercera va a es la tomar vencida. Paola Pluser. Mira, te va a Muy tomar bien. ella porque vos siento que estás... Y ahí aprobé. ¿En dónde? ¿En la UBA? En la UBA. La Universidad Pública. Sí, muy bien. sí. No, que Pero lo diré. elegido por concurso yo en la UBA, Bien, no a dedo. bien. pero y mejor, re- no y viene acá. revalidado. Bueno, volvamos, Pero volvamos. era bueno, lo quiero, pero siempre nos acordamos. Se Pero quiere, debe haber claro, claro, buenos está muy bien, recuerdos, está porque muy si bien. no, Sí. no nos recordaríamos. Alguno yo bueno no me hay. acuerdo Alguno perfecto. bueno hay. Claro, tiene esta situación porque también estoy en esta idea de que siento que me cuentan siempre la misma historia en un loop, en un día de la marmota donde siempre es el mismo día y Cristina dice siempre lo mismo y el peronismo tiene siempre la misma crisis. Pero hay acá una sensación, no sé si usted la tiene, de hora de la verdad, de hora crucial, de que la salida al fuera de juego de Cristina puede implicar un punto de partida así de vuelta. Estoy ahí. Yo mismo me lo pregunto. Claro. Sí, vamos a ser concretos. ¿Seguirá o no el peronismo? No lo sé, no lo puedo contestar ahora. Si sigue o no sigue el peronismo después de esto. Sí. Porque ya está bastante desvariado. ¿Estás Cierta pronosticando el riesgo de fin del peronismo? Sí, con honestidad lo digo. El peronismo alcanzaba el récord mayor de movimientos personalistas en Occidente, Sí. Más que De Gaulle, muchísimo más que Charles de Gaulle, que fue. Pero bueno,
todo tiene su tiempo, su ciclo. Esto no quiere decir que el peronismo desaparecerá en estas cuestiones de sello, de ventajas, etcétera, etcétera. Pero hay ciertas cosas que ya forman parte, para bien y para mal, de nuestra propia idiosincrasia argentina, ¿eh? Son muchos años, mucha experiencia, fue una revolución lo que cambió del régimen conservador, que también se había agotado, a el pasaje al radicalismo y luego hacia el peronismo. Pero el tema es que ahora, bueno, vos que lo nombrabas a Kicillof, yo no voy a repetir la palabra o el concepto de hay que hacer canciones nuevas. ¿Viste? Que él dice. Sí. Pero evidentemente que hay que plantearse toda una serie de cuestiones de mucha complejidad, para poder, de alguna manera, buscar algo que desde el punto de vista de mi formación, es filosofía esto, es abstracción, por supuesto, pero tiene que ver con comunidad organizada, tiene que ver con doctrina social de la Iglesia, tiene que ver con egoísmo frente a buscar un colectivo que no sea dogmático. Hay un montón de cuestiones para pensar. Alguna vez un profesor de la facultad que murió, se me va a escapar el nombre, pero le pregunté lo mismo que vos estabas planteando al comienzo, después de la crisis del 2001. Sí. Y le dije, che, es el famoso. Bueno, pero Ya va a venir. ya va a venir. Vos pensás que viene un tiempo fantástico. Todo está por escribirse. Todo está para volver a escribirse. Me encanta como definición. ¿Entendés? Esto no quiere decir que no tenga que haber memoria, No. que eso no articule el presente con el futuro y el pasado, pero no tergiversando mucho la historia. Y Cristina tiene la costumbre de tergiversar la historia del peronismo mucho. Y yo conozco dos excelsos peronistas, uno está muerto, que la entrevistaron a Cristina por el tema del monumento a Perón, que nunca se hizo durante el gobierno peronista, que no es el que inauguró Macri, ¿eh? Ok, sí. El de Macri con Moyano. Sí. Con Moyano. No, Sí, no sí, es sí. ese. Era un lugar donde está el helipuerto ahora, digamos, Ajá. ahí al costado, que Sí, está sí. sancionado por la En ciudad. la Rábida, al costadito de donde estaba Juan Azurduy. Exacto. Sí, totalmente. ¿Y qué dijo Cristina? Le pidieron, había una cuenta pública y qué sé yo. A ese viejo de mierda no pongo un mango. Bueno, Tenemos el audio. ahí está. Está el audio Ahí de. está. Carlos, gracias. No, gracias a ustedes, la verdad que me sentí muy bien. Muy agradable. Muy Gracias. bien Muy interesante. y ojalá que le haya servido al público. Seguimos. Después lo voy a llamar por teléfono, porque me dijeron que usted tiene un teléfono que yo necesito. Pero se lo digo. Ah, mira. mucho Me lo gusto. dijo Julio Bárbaro. Me dijo, llámalo a Campolongo. Me ¿Cómo dijo. no? Pregunta. Sí, Julio nunca miente. Así que lo voy a llamar Bueno, por teléfono. Y tengo que- Habría que preguntarle a alguna ex señora de. Cortalo ahí, Carlos. Gracias, Carlos. No, gracias a usted. Muy amable. Bueno, muy bien. Carlos Campolongo nos acompañó en este tramo de la mañana hablando de peronismo. Sí, peronismo no, lo que viene para adelante y el fallo inminente de la Corte Suprema por la situación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A ver si queda fuera de juego, detenida o no. Todavía no se sabe, pero es el tema del momento. Ahora nos vamos al mar.